Hola chiquillos, pues este es el video donde vamos a revisar las respuestas del video de banco de preguntas en ARM número 4. Vamos a revisar las respuestas que vienen en el texto que yo tengo, que están marcadas como correctas. Ya saben, y para los que es la primera vez que ven estos videos, primero subo las preguntas sin decirles las respuestas para que las analicen, las respondan, traten de tener sus propias conjeturas o analizarlos, y posteriormente pues subimos las respuestas como en este video para ver si estamos de acuerdo con lo que dicen que es una respuesta correcta o no. Si están de acuerdo, pues adelante. Si no están de acuerdo, hay que discutirlo, pueden ponerlo en sus comentarios, podemos decir por qué, hablar de bibliografías, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues si no, ya saben que en ARM o el CFIRST no da ningún tipo de revisión ni derecho a réplica. Entonces, pues con ellos no podríamos discutir, pero entre nosotros pudiéramos a lo mejor ampliar nuestro criterio. Vamos a empezar con las preguntitas, chicos. Y uno dice, un factor que reduce la velocidad de vaciamiento gástrico es A. La consistencia acuosa del quimo. B. La concentración de lípidos en el quimo. C. El aumento de la gastrina en el plasma. D. La alcalinidad del bolo alimentario. E. La reducción de la liberación del factor intrínseco. Entonces aquí nos dice que la respuesta correcta es la B. La concentración de lípidos en el quimo. Y entonces eso reduce la velocidad del vaciamiento gástrico. Vamos a leer el comentario que dice, la respuesta correcta es la concentración de lípidos en el quimo, la opción B. El vaciamiento se produce principalmente cuando se relaja la porción distal del antro y el píloro. Solo los alimentos sólidos menores a 1 milímetro abandonarán el estómago. Los factores que aceleran el vaciado gástrico son la gastrina, opción C, el volumen del alimento, y los que disminuyen son la distensión duodenal, la acidez, por ello la opción D es incorrecta, las grasas y las proteínas, opción B correcta, y la disminución del grumo, la opción A incorrecta. El factor intrínseco, que es la opción E, no influye como tal en el vaciamiento. Entonces, recapitulando, los que aceleran son la gastrina, el volumen del alimento, y los que la disminuyen son la distensión duodenal, la acidez, las grasas y las proteínas, la osmolaridad del grumo, y el factor intrínseco pues no tiene nada que ver. Entonces pues esas son las opciones. Pregunta número 32. La prueba que se emplea como procedimiento predictivo de parto pretérmino es la de A. La flama, B. La nitracina, C. Las células naranja, D. La fibronectina fetal y E. La cristalografía. La respuesta correcta en este caso es la fibronectina fetal. El comentario dice, la respuesta correcta es la fibronectina fetal, opción D. La glicoproteína formada por las membranas fetales que se detecta de manera fisiológica en cérvix y vagina hasta la semana 20, pero su detección más allá de esta semana indica riesgo de parto pretérmino. No obstante, en caso de infección, los mediadores de inflamación como los lipopolisacáridos, el factor de necrosis tumoral o las interleucinas pueden estimular su síntesis. Las demás pruebas solo indican la presencia de líquido amniótico en el canal vaginal y por ello solo indican ruptura. Este comentario tiene muchas faltas de ortografía. De membranas. La prueba de la meta o flama, que jamás en mi vida la había escuchado, toma muestras del fondo de saco y las flamea tornándose blanco en presencia de líquido amniótico. Las tiras de nitracina, que es la opción B, varían de azul oscuro en presencia del pH vaginal alcalino por el líquido amniótico. Recordar que la vagina tiene un pH ácido. Y dice, el test de las células naranja, que tampoco lo había escuchado nunca jamás en la vida, que es la opción C, detecta la presencia de células descamadas en la piel fetal y o unto sebáceo, mostrándose naranjas. Por último, la cristalografía, opción E, puede detectar líquido amniótico ya que se cristaliza peculiarmente en forma de helecho. Eso sí, la verdad me ha tocado verlo y sí me ha tocado hacerlo, aunque no soy buena para observarlo porque pues poca experiencia, pero sí, eso sí nos tocó hacerlo en el internado.
Dice la pregunta número 33. El mecanismo por el que se produce el fenómeno de Raynaud es de tipo A, vasogénico, B, cardiogénico, C, neurogénico, D, metabólico, E, inmunológico. La respuesta correcta es la A, vasogénico. La respuesta es la opción A, vasogénico. El fenómeno de Raynaud consiste en episodios recurrentes de vasoconstricción de los dedos, en los dedos, generalmente de las manos, producidos por la exposición al frío o a emociones intensas. Si es primario, se denomina enfermedad de Raynaud de causa desconocida y más frecuente en mujeres jóvenes. En su forma secundaria se asocia, entre otras enfermedades, a colagenopatías como la esclerodermia o la artritis reumatoide. Las discrasias sanguíneas como la macrobulinemia de Waldenström, que la verdad no lo sé pronunciar, disculpen mi ignorancia, ustedes díganme cómo se pronuncia. Traumatismos como por ejemplo los pianistas, mecanógrafos, trabajadores con martillo neumático, nosotros todavía podríamos tenerlo por mecanógrafos. Luego los fármacos como por ejemplo ergotamínicos o betabloqueantes, por ahí a lo mejor podrían ponernos un caso clínico de un paciente con migraña y tratamiento con alguno de estos dos fármacos, y los trastornos neurológicos como la siringomiela, síndrome del túnel del carpo. Dice que tiene 3 fases consistentes: empalidez, cianosis y rubor, que es la regla de PCR. En su tratamiento se recomienda evitar la exposición al frío, evitar el tabaco y en casos graves usar antagonistas del calcio como del tipo nifedipino o diltiazem. La siguiente pregunta dice: 34. El tumor testicular maligno más frecuente es el, inciso A, seminoma, inciso B, carcinoma de células embrionarias, inciso C, tumor de células de Leydig, inciso D, coriocarcinoma e inciso E, teratocarcinoma. Pues sí, ahí la verdad es que esa sí es de las preguntas que se tienen que super saber, porque ya les había comentado que tumor más frecuente, todo lo que sea más frecuente, se lo tienen que saber porque probablemente va a venir. Entonces dice, la respuesta correcta es el seminoma, opción A. Los tumores testiculares son el 1 al 2% de las neoplasias en los varones, siendo el cáncer sólido más frecuente entre los 20 y los 35 años. Entonces, un varón joven de 20 a 35 años es un paciente que podría ser parte del caso clínico. Presentan mayor incidencia a mayor desarrollo de la sociedad y en la raza blanca. El 95% derivan de la célula germinal, siendo el seminoma el más frecuente, teniendo una incidencia global del 45% respecto a otros tumores. Puede aumentar el tamaño testicular hasta 10 veces sin distorsionar su morfología. Entonces llevamos un varón joven entre los 20 y los 35 años que tiene un aumento testicular generalmente unilateral que puede ser bastante grande. Y como rasgo característico de este tumor, recuerda que no eleva la alfa-fetoproteína, ya que es especialmente radiosensible. Entonces, no eleva alfa-fetoproteína, varón, joven, 20 a 35 años, es un aumento testicular unilateral y que se puede ser tratado con radioterapia. Entonces, esos son los puntos importantes de esa respuesta, porque lo de que sea el más frecuente, pues eso ya te lo tienes que saber. El fármaco que actúa directamente al fortalecer el efecto de la antitrombina 3 es, inciso A, la heparina, inciso B, el dicumarol, inciso C, la indandiona, eso me cuesta trabajo pronunciarlo, la warfarina y la cenocumarina. Entonces la respuesta correcta nos dicen aquí que es la respuesta A. La respuesta correcta es la heparina o opción A. La heparina o las sustancias heparinoides de las células endoteliales aceleran la acción de la antitrombina 3. Se inhibe la trombina, siendo el inhibidor fisiológico de la coagulación más importante. El tratamiento mediante la heparina no fraccionada debe controlarse mediante el tiempo de cefalina. Nunca había escuchado ese nombre, también es otro punto importante. O TTPA, que es tiempo de tromboplastina parcial activada, que debe mantenerse entre 1.5 a 2.5 veces el control. Son contraindicaciones absolutas para su tratamiento: la HTA maligna, el sangrado activo,
la hemorragia cerebral o subaracnoidea o cirugía cerebral, medular u ocular reciente. Su antídoto es el sulfato de protamina. Eso también hay que sabérselo, porque también lo han preguntado en ENARMs anteriores o en los simulacros. Los antídotos son algo que también te tienes que saber muy bien. Por último, recuerda, las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular de menor riesgo hemorrágico no tienen acción antitrombina, sino solo antifactor 10 activado, que no necesitan control de tiempo de coagulación. También sería otra cosa que te pudieran así preguntar en un caso clínico elaborado en el ENARM. La siguiente pregunta, número 36, dice: a un paciente de 26 años que padece una tormenta tiroidea se le debe de administrar, inciso A, yodo radioactivo, inciso B, metilprednisolona, inciso C, propiltiuracilo, inciso D, levotiroxina o inciso E, metimazol. Esta pregunta pues es de las feas, de las que no queremos que nos aparezcan en nuestro ENARM porque tiene 2 respuestas correctas. Y en realidad yo personalmente no sé qué pase con el CIFIRS cuando llegan a presentar una pregunta que tenga 2 respuestas correctas. No sé si la anulan o si toman las 2 como punto bueno o cuál sea el veredicto, pero o si una la pongan en supremacía de la otra, pero realmente si es una anulable y quitan el punto, pues a algunos nos podría perjudicar, ¿no? Entonces esas son las preguntas por las que les deseo suerte cuando les digo que tengan suerte en el ENARM, porque necesitamos suerte para que estas preguntas no aparezcan. Dice el comentario, esta pregunta tiene 2 respuestas correctas. La tormenta tiroidea es una situación de emergencia que se caracteriza por irritabilidad, delirium o coma, fiebre, taquicardia, hipotensión, vómitos y diarrea. El tratamiento va dirigido en primer lugar a asegurar las medidas de soporte y en segundo lugar al alivio de la tirotoxicosis de forma rápida. El tratamiento del hipertiroidismo se basa en la administración de grandes dosis de antitiroideos, principalmente el propiltiuracilo. Ahí podrían a lo mejor decirnos, pues no, es que ese es el principal y ni modo, esa es la que vamos a tomar como correcta, en un caso así medio feo, ¿no? Dice, si hay alergia al metimazol, o sea, ¿no? Opciones correctas, pues la C y la D. El yodo o los contrastes yodados, no yodo radioactivo, que es la opción A, que incrementa la destrucción celular y exacerba el hipertiroidismo. Eso me lo preguntaron en un caso clínico de mi examen que les comenté que estaba haciendo hoy por la mañana. O sea, le dieron al paciente un paciente con bocio multinodular o difuso, no me acuerdo, que después de que le habían hecho un estudio con contraste, había tenido una tirotoxicosis. Entonces te preguntaban por qué o cuál era lo que lo había preguntado y la respuesta pues es el yodo. Entonces el yodo radioactivo o los medios de contraste yodados. Y pues por eso ahí ya pudieran tener otra preguntita resuelta. Dice, betabloqueadores, preferiblemente el propranolol, que inhibe la desyodación periférica de T4 y así no pasa a T3. Y los glucocorticoides en forma de dexametasona en dosis altas, con excepción de la metilprednisolona, que es la opción B, que es la falsa. En este caso, pues te ponían el yodo, bueno, lo del yodo, como para que te confundieras, ¿no? Con esta situación. Y lo de la metilprednisolona, pues porque es un glucocorticoide, pero en este caso tenía que ser la dexametasona. Entonces, pues ahí había datillos de confusión medio truculentos para que te equivocaras. La pregunta número 37 dice: una mujer de 45 años alérgica al ácido acetil salicílico acude a consulta por presentar un cuadro de artritis simétrica de las pequeñas articulaciones acompañada de rigidez matutina de más de 1 hora de duración. El medicamento que se debe utilizar como inductor de la remisión farmacológica es, inciso A, la indometacina, inciso B, el metotrexate, C, el Sunlindac, D, la prednisona, E, la hidroxicloroquina. La respuesta correcta es la B. Acuérdense de los Farmed, eso sí lo preguntan mucho. También preguntan lo de el efecto adverso principal del metrotexate, que es a nivel de la médula ósea, por lo que le debes dar al paciente que le des metrotexate siempre ácido fólico para evitar complicaciones hematológicas. El comentario nos dice: la paciente de esta pregunta presumiblemente padece una artritis reumatoide.
Piensa que es una mujer joven con artritis simétrica de pequeñas articulaciones con rigidez matutina. Hoy se sabe que estos pacientes es conveniente empezar desde el principio con fármacos modificadores de la enfermedad o FAMES, ya que se ha demostrado que su uso temprano modifica la progresión de la enfermedad. Entre ellos tenemos al metrotexate como opción B correcta, que es el de elección debido a su eficacia y tolerancia. Otros son la sulfasalacina, antipalúdicos como la hidroxicloroquina, que ahí yo me pongo a dudar, como que esto de la hidroxicloroquina era ahí para hacernos dudar porque también es válido, pero no es el de elección, ese es del pequeño recoveco que tiene. Y dice que ambos tienen que ser combinados con el metrotexate, entonces metrotexate gana. La leflunomida, que es una alternativa al metrotexate, las sales de oro y la D-penicilamina. Las sales de oro y la D-penicilamina yo no lo había estudiado hasta que empecé a estudiar propiamente para el ENAR, porque no son medicamentos que se usen actualmente y tienen muchísimos efectos adversos, entre ellos efectos a nivel renal. Entonces, si les preguntan algo con respecto a nivel renal, eso pudieran asociarlo con las sales de oro o la D-penicilamina. Dice, recuerda que el metrotexate tiene toxicidad hepática, hematológica, que era lo que les decía hace un rato, que se suplementa con el ácido folínico durante su tratamiento, y las molestias gastrointestinales, úlceras orales y neumonitis. La pregunta número 38 nos dice, ¿el diagnóstico de artritis gotosa aguda se confirma? Sí. Inciso A, los niveles de ácido úrico en el suero están elevados. Inciso B, se observa condrocalcinosis en la articulación afectada. Inciso C, la primera articulación metatarso-falángica está afectada clínicamente. Inciso D, se observan cristales birefringentes en el líquido sinovial. Inciso E, la prueba terapéutica con colchicina es positiva. Esta es otra de las preguntas horribles que nadie quiere que nos salga porque es impugnable, ninguna de las respuestas es correcta y se puede anular. Entonces, malditas preguntas, las odio. Pero bueno, esta pregunta no ofrece respuesta posible. El diagnóstico definitivo de una artritis gotosa aguda requiere la aspiración de la articulación o del tejido articular afectado y la demostración de cristales de uratro monosódico intracelulares en los leucocitos polimorfinucleares del líquido sinovial o en los agregados tofáceos. La birefringencia de estos cristales es muy negativa, eso apréndanselo porque sí lo he visto preguntado muchas veces, sobre todo en los simulacros. En el ENAR no me acuerdo, pero en los simulacros sí. Y dice, como ves, no hay una respuesta apropiada. La más aproximada sería la opción D. Vamos a releer la opción D, que dice, se observan cristales birefringentes en el líquido sinovial. Pero, dada la gramática no correcta porque la refringencia es negativa, dato muy característico y que distingue la gota de otras artritis microcristalinas, por ello es anulable. Aunque la asociación de artritis monoarticular aguda, hiperuricemia y respuesta al tratamiento de colchicina proporciona un diagnóstico de presunción de artritis gotosa, no es un sustitutivo son un sustitutivo poco adecuado a la demostración de los cristales. Entonces, pues bueno, ahí como que nos pusieron en una mala jugarreta, o al individuo doctor aquel que hizo la pregunta se confundió y puso que era birefringencia positiva por error y tenía que poner positiva, no lo sabemos, pero pues así son las preguntas en el ENARM, así es que paciencia con esto, chicos. Si notan una pregunta pues así muy extraña, hay que tratar de responder como la más aproximada. No les sugiero no la dejen en blanco, porque pues ahí definitivamente se las van a tomar como mala. En cambio, a lo mejor si ponen la opción de el sistema o quien hizo la pregunta no se dio cuenta de que había un pequeño error y la pueden a lo mejor considerar como correcta. Eso pues es muy variable y dependerá de su suerte, más que de cualquier otra cosa. Entonces dice, pregunta número 39, el fármaco que ha demostrado eficacia en el tratamiento de la fibromialgia reumática es A, la sertralina, B, el alprazolam, la fluoxetina o C, D, la paroxetina,
E, la amitriptilina. La respuesta correcta es la amitriptilina. Eso lo dice la guía de práctica clínica. El CTO nos maneja, aparte de la triptilina, otras opciones terapéuticas, pero en el caso de la GPC o guía de práctica clínica nos dice que el nivel de recomendación de la amitriptilina es un nivel E de recomendación. Entonces, pues sería la respuesta. Esta pregunta tiene como respuesta la opción E. La amitriptilina es el fármaco más recomendado en el tratamiento de la fibromialgia reumática debido a sus resultados. No obstante, cabe destacar que es una pregunta dudosa, ya que en la fibromialgia los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como lo son fluoxetina, paroxetina y sertralina, las opciones C, D y A, o sea, todas las demás, y los ansiolíticos como el alprazolam, la opción B, se usan como coadyuvantes. Era lo que les comentaba, que CTO sí nos maneja otras opciones aparte de la amitriptilina, pero la guía de práctica clínica no. La guía de práctica clínica se basa solo en la amitriptilina. Y nos dice, piensa que es una enfermedad con un gran componente psicológico, ansiedad, depresión, rasgos hipocondríacos, por lo que no es de extrañar la utilidad de este tipo de fármacos. El uso de AINES solo alivia parcialmente los síntomas y otras medidas más agresivas como los corticoides y analgésicos opiáceos deben ser evitadas. ¿Por qué? Pues porque el paciente se puede volver adicto y tener sus correspondientes efectos adversos. Entonces, pues por eso. 40 y última de este videíto dice, una paciente de 19 años refiere irregularidades menstruales tipo hipo, opso, oligomenorrea. Acuérdense de eso. A mí siempre me hacen bolas con eso. Pero para el ENAM, así si les cuesta mucho trabajo como a mí, 2 días antes, repásenlo, así como cuando estábamos en semiología o en la carrera. ¿Cuál es hipo? ¿Cuál es opso? ¿Cuál es oligo? ¿Cuáles son los patrones de cada enfermedad? Porque sí lo preguntan. Dice, desde hace 3 años, niega tener vida sexual activa y no recuerda la fecha de la última menstruación. No hay antecedente de galactorrea ni de uso de hormonales exógenos. Mide 1,60 y pesa 58 kilogramos. No existe hirsutismo, las mamas, el útero y los anexos son normales, el ultrasonido pélvico es normal, también lo que lo es el perfil hormonal y el diagnóstico clínico en este caso entonces más probable es, lo que te están diciendo es que su índice de masa corporal está normal, que no tiene datos clínicos de un síndrome de ovario poliquístico. Entonces las respuestas nos dicen, inciso A, hiperplasia de endometrio. B, sangrado uterino disfuncional. C, falla ovárica prematura. D, alteración menstrual fisiológica. O E, endometriosis. Pues la hiperplasia del endometrio no nos dicen medidas. Ahí hay que recordar que en la mujer premenopáusica, si no me falla la memoria, son 5 milímetros y en la posmenopáusica son hasta 12 milímetros. Ya más de eso se considera hiperplasia. El sangrado uterino disfuncional, pues es un diagnóstico de mujeres posmenopáusicas, entonces, bueno, ahí lo podríamos como evitar. La falla ovárica prematura no menstruaría. La alteración menstrual fisiológica dice que es la respuesta correcta y pues la endometriosis sí podría tal vez hacernos dudar. Vamos a ver qué dice el comentario. La respuesta correcta es la D. Dice, alteración menstrual fisiológica. La opción A, hiperplasia endometrial, la descartamos ya que no te dicen que te dicen que el útero es normal en la ecografía, exactamente. La opción B, sangrado uterino disfuncional. No podría ser ya que no hay alteraciones hormonales endógenas ni exógenas que lo respalden. Eso sí es cierto, nos dicen que todo salió normal en el perfil y ella no toma ningún tipo de medicamento que lo pudiera alterar, entonces pues sí, tienen razón. La opción C, falla ovárica prematura, tampoco por el mismo motivo, y la opción E, que es la endometriosis, no es, ya que no tiene dismenorrea o dolor, que es un síntoma muy típico de este cuadro. Así que como ves, como todo lo que te explican en el enunciado es normal, te orientaría a pensar que la opción D es una alteración fisiológica. Entonces yo la verdad en mi vida diaria a esta paciente pues no la dejaría así como que nomás de sí, es normal. O sea, sí la estaría observando, tal vez me atrevería a hacerle una biometría hemática para ver si no tiene algún problema anémico por cuestión de sangrados
alterados, etcétera, etcétera. Yo sí la mantendría en observación o en vigilancia, pues para corroborar y ver que no la dejemos así ir a su casa tal cual como si no pasara nada, porque pudiera en algún momento pues presentarnos alguna otra situación y pues tratar de hablar de medidas que puedan evitarle estas alteraciones menstruales, ¿sale? Entonces, ha sido todo por el video de hoy, chiquillos. Espero que les sirvan estas respuestas, que les sirvan mis comentarios. Si tienen una opinión diferente a la mía o algo más que puedan agregar a esta análisis, a estas respuestas, pues agréguenlo por favor aquí en los comentarios. Por aquí les voy a dejar un circulito donde se pueden suscribir al canal, y de este lado les voy a dejar unas sugerencias de videos por si los quieren ver, y si quieren continuar con el análisis de estas preguntas, pues vamos a seguir con las preguntas poco a poquito en el transcurso de estos días. Algunos de ustedes me han pedido que les suba el archivo, sí lo voy a hacer, pero la idea, o bueno, mi propósito, es que todos vayamos como viendo las preguntas primero sin saber la respuesta correcta, para analizarlo, pensarlo y ver en qué te equivocas, porque el hecho de saber en qué te equivocas te hace que te acuerdes más de por qué te equivocaste, y eso te puede ayudar a contestar en el examen real una pregunta. En segundo lugar, sí se los voy a poner, pero se los voy a poner cuando terminemos de leerlos todos, o a lo mejor cuando lleguemos a los 200 suscriptores, tal vez, no sé, podría ser una opción. Valórenlo, suscríbanse los que están viendo el video que no están suscritos, para que si llegamos a los 200 suscriptores, a lo mejor aunque no hayamos terminado de revisarlos, subo el archivo. También para los que no sepan, no es la primera vez que ven estos videos, este archivo yo no recuerdo quién me lo pasó, no sé cuál es la fuente exacta, pero como han visto en el transcurso del scroll de la página, ustedes ven que es tiene bibliografías de CTO, y esto lo pasaron con respecto a un análisis de lo que se supone fue un ENARM de hace algunos años. Por eso la bibliografía es atrasada. Tiene de bibliografía el CTO de la sexta edición, y eso fue pues yo creo que cuando yo entré a la carrera, o sea que ya llovió. Pero al final de cuentas pues sí nos sirve estudiar estas preguntas, porque como ya les he mencionado, el ENARM es un banco de preguntas general. No sabemos si en el sorteo de preguntas que te toque a ti va a venir las preguntas viejitas, las preguntas nuevas o las actualizadas. Como ya les había dicho, se corre el rumor de que ya el año pasado, y creo que sí es cierto porque mi examen ya vino como más actual, se empezaron a actualizar las preguntas y a depurar estas preguntas, que algunas ya no son como lo que se usa actualmente. También se dice, o existe el rumor, que ya van a dejar de poner sus epónimos, que ya van a dejar de tener errores en la sintaxis, o de que ya no va a haber preguntas de dobles respuestas o de preguntas anulables. Pero pues eso es un rumor, la verdad. Todos los que hemos hecho el ENARM previamente nos hemos enfrentado a ese problema, mis gorditos como siempre dando guerra, y yo no creo que vaya a cambiar eso pues de un año para otro. A lo mejor en unos 3 años ya se cambian esas situaciones, pero por el momento yo no me confiaría a esa situación. Preferiría estudiar los epónimos, porque como vieron aquí ahorita salieron un par que realmente yo jamás había escuchado, ni siquiera ahorita que se supone que estoy estudiando para el ENARM, no había escuchado algunos de ellos. Entonces sí es importante valorarlos, mis gorditos, ya saben, a la guerra como siempre. Entonces, pues estudien epónimos, sí, ténganlos en mente porque pueden venir, y nos vemos en el siguiente videito. Bye bye.